en este nuevo parte del estudio. Como se dijo antes, voy a estar tocando otras bases bíblicas del por qué nosotros como cristianos no tenemos que aceptar la herejía y mucho menos tolerarla dentro de la iglesia del Señor, que es algo que se está haciendo mucho el día de hoy. Se está tolerando la herejía, se está diciendo que el pecado no es pecado, y que simplemente el pensar diferente, tenemos que dejar que todas las personas tengan libertad de pensamiento, cosa que la iglesia no niega. Pero sí, lo que niega la iglesia y lo que niega la palabra es que no pensemos conforme lo que Dios piensa. Si nosotros creemos en Dios, creemos que Él es el que tiene los mejores preceptos, la mejor moralidad. ¿Y quién es mejor que Dios para hablar de sí mismo? Que la única forma que el Señor nos ha hablado es por medio de Jesús y por su palabra. Así que en esta tarde, o en esta noche, o en este día, en esta mañana, le quiero llevar a usted a ciertos pasajes de la Biblia donde se habla de este punto en sí, de que tenemos que tener, tenemos que saber qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos creyendo, y cómo nosotros como cristianos podemos lidiar con los problemas que se vienen a nuestras congregaciones muchas veces, de cómo tratar con los hermanos o hermanas que quizás no piensan como la Biblia piensa, y por lo tanto tenemos que encarrilarlos a un mejor camino. Así que en Judas, solo tiene un capítulo Judas, y Judas 22-23, le estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, dice así: tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Y esto es algo que es bien severo lo que está diciendo Judas. Tengan compasión de los que cuidan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado que no vaya a ser que en nuestro afán de ayudarle a las personas, en nuestro afán de quererles ayudar a aquellos que están mal, nosotros caigamos en el error que ellos han caído, en el error de que ok, estás mal, no crees que Jesús es Dios, no crees que el Señor viene de nuevo, no crees en la resurrección, pero esos somos hermanos en Cristo. No podemos, tenemos que tener cuidado de mantener la fe una vez dada a los santos. Así que tenemos que tener cuidado, pero fíjese que, querido, no solamente aquellos que piensan diferente, ya la Biblia nos dice de que cómo hay personas que ya de anteriormente han tenido ya herejías en su corazón y que han querido promoverlas dentro de la iglesia. Pero no solamente entre la iglesia, esto empezó en el pueblo de Israel. Si usted va conmigo a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice, en la versión internacional de nuevo: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. En el pueblo judío hubieron herejes. Balaam es uno de los que, aunque no era judío, pero fue uno que quiso llevar al pueblo judío hacia la herejía. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, si usted se recuerda, Aarón dio el ok para hacer un becerro de oro. Y esas son herejías. ¿Por qué? Porque no está conforme lo que Dios ha estipulado en su palabra, conforme lo que sabemos que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Por lo tanto, tenemos que mantenernos firmes siempre, que no caigamos ante estas herejías destructivas, no son cualquier cosa, no son algo que, bueno, es un simple modo de pensar, tenemos dos diferentes modos de pensar, son destructivas, destruyen, pueden hacer perder a los creyentes. Así que por eso le llamo, querido oyente, que no se dé por vencido, que no se deje seducir por estas herejías destructivas. Es muy difícil al mundo comprender cómo tenemos nosotros que tratar con estas personas. Nosotros, como en un mundo democrático, siempre queremos quedar bien con todos, que todos tienen derecho de pensar. Y sí, todos tenemos derecho a pensar. Pero hay unos que insisten una y otra vez de querer introducir la herejía adentro de la iglesia cristiana. Y para eso me gustaría llevarlo a Tito,
a Tito, Tito después de Timoteo. Y hay dos formas de leer esto. Hay dos formas. Tito 3.10. Tito 3.10 dice, en la Reina Valera 1995 dice, al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Claro, el que causa divisiones, o sea, el que causa herejías, es la palabra que se está usando ahí. El que causa herejías, dice la Nueva Versión Internacional, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Evitar o desechar a la persona, yo lo encuentro bien pastoral esto, porque tanto como pastor, como líder de la congregación, o como anciano, usted tiene como diácono, tiene la autoridad de decirle a esta persona, estás haciendo mucha división, mucha herejía dentro de nuestra congregación, y por lo tanto te pedimos que te vayas. Y aquellos hermanos que eran amigos, hay que evitarlos. Se les dice, evítelo. ¿Por qué? Porque un poco de levadura va a leudar toda la masa. No juguemos, no creamos que porque somos ya cristianos de años, no creamos que porque somos cristianos de mucho tiempo, nosotros vamos a poder no ser seducidos por estas herejías. Se tiene que evitar a tal persona. Pero no podemos olvidarnos que son personas que son seres humanos que tienen sentimientos, pero también hay que darle a entender a ellos que la pureza del evangelio está en juego, no meramente un sentir que ellos puedan tener, sino que es la pureza del evangelio que está en juego acá, es la salvación de las almas que está en juego acá, y no podemos entonces promover una herejía que esté en contra de la palabra de Dios. Pero también de aquí viene algo que siempre he querido hablar, que pueden salir extremos. Mucha gente, me recuerdo que aún hace como que si las personas mueren, porque ya no quieren saber nada de ellos, de sus familiares. Los testigos de Jehová son así, muchos evangélicos, no lo puedo negar, son así también, que ellos prácticamente hacen que las personas mueran en vida. Pero tenemos que tener cuidado de no ser tan incomprensibles con estos individuos, con estos hermanos. A veces son hermanos, como le dije en la primera parte del estudio, son hermanos que quieren muchas veces, que desean muchas veces servir a Dios, agradar a Dios, pero no han tomado en cuenta lo que la Biblia dice y por lo tanto caen en herejías. Pero hay que guardarnos de dos extremos muy grandes que existen con respecto al trato de la herejía. Y esta es la hiperortodoxia, que es la defensa de la ortodoxia por cualquier medio, como la agregación de la coma juanina en 1 Juan 5.7. 1 Juan 5.7 dice así, 1 Juan 5.7, 3 en la Reina Valera, y también lo dice en la Reina Valera 95. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y mucha gente se asombra después cuando viene a la Nueva Versión Internacional y la leen y se encuentran que solo se encuentra con esto. 1 Juan 5.7. 3 son los que dan testimonio. Solamente eso se encuentran. Y mucha gente dice, oh, esa Biblia está mal. Esa Biblia no es una Biblia correcta. Porque no tiene lo que dice la Reina Valera. Pero la frase, y estos 3 son uno, no se encuentra en ningún manuscrito antes del año 800. No se encuentra en ningún manuscrito antes de ese año. Y era el deseo de esto nació, esta que se llama la coma juanina, nació por el deseo para defender la Trinidad. Y se introdujo a la Vulgata. Y por lo tanto se introdujo de nuevo a los textos medievales de la Biblia. Y por eso lo encontramos en la Reina Valera, porque la Reina Valera usó los textos medievales para su versión. Y esta es una de las cosas que la hiperortodoxia hace, que quiere defender algo como de lugar, y se puede defender, pero como vemos, agarró algo que 800 años después un monje le introdujo a un texto y se agarraron de ahí y por lo tanto hicieron una doctrina. Tenemos que tener cuidado que la hiperortodoxia no nos haga tan como los que criticamos, tan descuidados como los criticamos, que nos llevan herejías. La próxima vez veremos más acerca de la hiperortodoxia y seguiremos con esta introducción. Que Dios le bendiga.